verso 8. Se creen ser sabios. Dice, no haré que perezcan en aquel día, dice Jehová, los sabios de Edom y la prudencia del monte de Esaú. Convencidos de que son sabios. Y si ustedes leen el libro de Romanos, dice la Biblia, se hicieron necios, creyendo ser sabios, se hicieron necios. Y por supuesto que es una necedad rechazar al Señor Jesucristo. Es la peor necedad, pero la gente lo hace. Hermanos, la peor necedad que el hombre puede hacer es no tener una vida espiritual. Pero a pesar de eso, la gente proclama ser sabio. Proclamando ser sabios, rechazan lo más importante en su vida. Hay gente que se dice muy intelectual. Hay gente que ha leído miles de libros y de su boca dice, no hay Dios. Y te lo dicen con frases tan cultas que te dejan con la boca medio abierta. Pero en ese momento debes recordar lo que la Biblia dice. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Por más culta que sea la forma en que te lo digan, es necio. Y eso es lo que dice Dios. Hermanos, no tomar en cuenta lo espiritual como prioridad en tu vida es una necedad. Y los de Edom hacían eso. Se creían sabios en sí mismos. Verso 9. Confiar en tu poder hace de que no te humilles ante los ojos de Dios, ante el poder de Dios. Verso 9. Y tus valientes, teman, serán amedrentados, porque todo hombre será cortado del monte de Esaú por el estrago. Un problema nuevamente, hermanos, es este. La gente confía en su poder. La gente confía en sus fuerzas. La gente no busca a Dios mientras tiene fuerzas. ¿Cuándo buscan a Dios? Cuando no hay fuerzas. Pero esa es una manifestación de su rebeldía, no es una manifestación de piedad hacia Dios. La gente solo busca a Dios cuando el doctor le dice, mira, tu enfermedad es grave. Y recién busca a Dios. Buscan a Dios como si Dios fuese un sirviente de ellos. Dios es siervo, pero no es su sirviente que solo va a hacer cuando ellos lo quieran. Porque a Dios le interesa la salvación. Dios tiene otras preocupaciones acerca de ti que tú mismo. Y la gente confía en su fuerza. Mientras tiene fuerzas, mientras tiene dinero, estoy bien. Apártate de mí, Señor. Cuando te necesite, ahí te voy a llamar. Ahí te voy a buscar. Ese es un aspecto doloroso. Y los de Edom vivían así. No querían una relación con Dios porque se sentían poderosos. ¿Quién puede tocarnos? ¿Quién puede penetrar a nuestra ciudad? Nadie. Entonces se sentían sumamente protegidos. Dios les revela estos aspectos a los de Edom. Mira, ustedes van a ser destruidos. ¿Y por qué van a ser destruidos? Porque no se apartan de vuestro pecado. ¿Por qué no se apartan de vuestro pecado? Porque tienen soberbia, tienen alianzas equivocadas, confían en su propia sabiduría, creen que vuestro poder es suficiente. Esos detalles los están hundiendo a ustedes. Aparte de eso, Dios les dice, mira, todo esto que tienes en tu vida, ¿qué es lo que ha producido? Y les da una lista de lo que ha producido. Por ejemplo, versos 10 y 11. Por la injuria a tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. Verso 11. El día que estando tú delante, llevaban extraños cautivos su ejército y extraños entraban por sus puertas y echaban suerte sobre Jerusalén. Tú también eras como uno de ellos porque no hiciste nada. Desde tu monte mirabas como a tus hermanos los llevaban como esclavos. Mataban a tus hermanos y tú no hacías nada. Indiferencia. Están haciendo daño a tu hermano y tú no proclamas ese pecado. Tú dices, bueno, tal vez se lo merece. Así será. No me atrevo a dar un juicio. Dios dice, no, estás equivocado. En una ocasión fui a una tienda de creyentes, vendían repuestos electrónicos, trabajaba reparando cosas antes y necesitaba una pieza. Entonces fui donde un hermano. Y en la tienda, un joven se me acerca de la misma tienda y me dice, mire, le vendo este aparatito. ¿Qué es? Es un decodificador de cable.
O sea que tú lo conectas y ya no pagas cable y tienes todos los canales de cable. Y le digo, pero eso no es correcto, le digo. No importa, tú lo conectas nomás, no pagas. Y además todos los canales vas a tener. Y yo le digo, ¿y eso incluye los pornográficos? Sí, toditos vas a tener. Entonces yo le digo, pero eso es pecado, porque yo sabía que él era creyente. Entonces le digo, eso es pecado. Está mal que hagas eso. ¿Y saben qué me respondió? ¿Por qué me juzgas? La Biblia dice, no juzguéis. ¿Por qué me juzgas? Y usamos ese pasaje como un pretexto para ser neutrales. Pero este verso Dios está diciendo, mira lo que te voy a hacer, te voy a destruir porque cuando hacían el mal tú no dijiste nada. Te quedaste callado, no denunciaste la maldad. A Dios no le agrada eso. Cuando estamos con Dios tenemos que tomar parte de Dios. El Señor Jesucristo dijo, el que no siembra conmigo, ¿está quieto? No, esparce. Si no eres conmigo, ¿estás aparte? No, no hay término medio para Dios. Si no eres conmigo, estás contra mí, decía el Señor Jesucristo. Hermanos, es importante que entendamos, no podemos tener la actitud de neutralidad ante el pecado. No le agrada a Dios, no le agrada. Hay mucho por aprender y Dios dice, hermanos, refiriéndose a Edom, Dios revela, estás mal, estás equivocado, hay mucha maldad en tu vida. Verso 12, pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio, no debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día en que se perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No debiste haber mirado su mal en el día de su quebrantamiento, ni haber echado mano de sus bienes en el día de su calamidad. Tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen, ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de angustia. Los de Edom estaban alegres. ¡Oh, mira, están destruyendo a Israel! ¡Qué bueno! ¡Se lo merecen! Y si alguno se escapaba, ya yo voy, lo cojo y le entrego. Y si puedo, lo mato. Odio a los israelitas, los odio. Y con ese odio actuaron. Y Dios dijo, no debiste. Yo tengo todos tus pecados bien controladitos. Y un día yo voy a juzgar tus pecados. Y eso es lo que le dice Dios a Edom. Yo voy a tomar en cuenta. Y ahora te envío un profeta que te dice lo que va a pasar contigo por estas razones. Tu soberbia, tus alianzas, tu sabiduría, tu poder te han hecho actuar de esta forma y ahora mereces esto por tu actuar. Hermanos, nosotros como creyentes también debemos tener mucho cuidado en ese aspecto. No podemos vivir de esta forma. Este libro está denunciando esa forma de vivir y es a nosotros que nos compete tener cuidado. Quiero leerles algunos pasajes. Gálatas capítulo 6, verso 7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Verso 8 dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna, vida eterna. Busquen en Gálatas, una vez más, no pierdan Abdías, busquen en Gálatas, y ahí encontramos detalles muy importantes. Pienso que es lindo que lo leamos. Capítulo 5 de Gálatas, versos 19 y 20 dice, y manifiestas son las obras de la carne. Si tú te dedicas a la carne, si tú tienes inclinaciones a la carne, si tú quieres vivir bajo la carne, y eso sería una representación de Esaú, que siempre tenía inclinación a la carne, no me importa lo espiritual, yo quiero comer mi plato de lentejas, yo quiero satisfacer mis deseos de la carne. Si tú tienes esa actitud, mira lo que dice el verso 19, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Y la lista es tan larga que el autor dice, y cosas semejantes a estas. Para no seguir con una lista, cosas semejantes a estas. Eso produce la carne.
Y si nosotros no nos cuidamos de ese aspecto, miren los frutos de la carne. Pero cuando uno se dedica a lo espiritual, cuando uno realmente toma decisiones por motivos espirituales, hablando del Espíritu, verso 22, capítulo 5, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Si siembras en la carne, de la carne segarás corrupción. Y ya tienes ahí la lista de la carne. Pero si siembras en el Espíritu, del Espíritu segarás vida eterna. Capítulo 5 en el mismo libro de Gálatas, versos 24 y 26. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andamos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Dedícate a los aspectos espirituales. Dale peso a la vida espiritual. Que tus decisiones sean tomadas por razones espirituales. Que tu vida sea guiada por razones espirituales y no por la carne. Romanos capítulo 8, verso 6. Romanos capítulo 8, verso 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Dios denuncia a Edom y le dice: te dedicas a la carne. Ahora es tiempo de cosechar de la carne. Y le dice Dios a Edom: serás juzgado, serás quitado. Hermanos, si te dedicas a la carne, de la carne vas a cosechar muerte. Dedicarse al Espíritu es lo que necesitamos. En el libro de Abdías también se habla acerca de Israel y le dice a Israel: pero tú, a pesar de todo esto que están haciendo contigo, ten paciencia porque yo soy tu protector, le dice Dios a Israel. Yo te voy a proteger. Te están dando duro. Espera en mí, confía en mí. Yo soy tu Dios. Yo soy el que te protejo. Y eso es el resto del libro de Abdías. Todo el resto del libro de Abdías dice eso. Yo estoy contigo. Verso 15, porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Como tú hiciste, se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. De la manera que vosotros bebisteis en mi santo monte, beberán continuamente todas las naciones. Beberán y engullirán y serán como si no hubieran sido. Mas en el monte de Sión habrá un remanente que se salve y será santo. Y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. La casa de Jacob será fuego, y la casa de José será llama, y la casa de Esaú estopa. Ahí está, Esaú que se gozaba. Somos poderosos, somos sabios, tenemos alianzas estratégicas. Dios dice: no, porque tú vas a ser estopa, y mi pueblo será fuego que te va a consumir. Y Dios dice a Israel: no te preocupes, aquí estoy yo. Hermano, cuando tú te dedicas a lo espiritual, Dios está contigo. ¿Recuerdas Romanos 8? Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Confía en tu Señor, dedícate a tu Señor, porque Él es tu protector. Él es el que va a sacar pecho por ti. Él y solamente Él. Primera de Pedro capítulo 2 verso 12 dice: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Primera de Pedro capítulo 2 verso 12. Primera de Pedro capítulo 3 verso 16. Teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Sean avergonzados. Dios se va a encargar de eso, no tú. Tú dedícate a lo espiritual. Tú toma decisiones en bases espirituales. Tú vive lo espiritual. Dedícate a lo espiritual. No vendas tu primogenitura. No lo hagas. Dedícate al Señor. Primera de Pedro capítulo 4 versos 12. Amados,
No os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Amados hermanos, dedícate a lo espiritual, dedíquense a lo espiritual, dejen las otras cosas a Dios. Recuerden las palabras de nuestro Señor, que debemos mirar las cosas de arriba y todas las de la tierra, todas las demás cosas os serán por Él, añadidas por Él. Es nuestra responsabilidad dedicarnos a lo espiritual. Si alguien en esta mañana ha estado viviendo en los caminos de Esaú, en los caminos de los de Edom, recuerda esto: Dios no deja pasar ni un solo pecado. Y un día Dios va a decir: bueno, sembraste en la carne, ahora es tiempo de cosechar de tu carne. Y según el libro de Romanos, la cosecha de la carne es muerte. Y Dios te dirá: apartaos de mí, hacedores de maldad. Y tú le dirás: pero Señor, ¿no te acuerdas lo que yo hice? Bueno, mira la lista de las cosas malas que hiciste. Apártate de mí, hacedor de maldad. No vas a poder convencer a Dios. Un día vas a tener que cosechar de lo que estás sembrando. Y si estás sembrando en la carne, vas a cosechar la muerte. Lo lindo, hermanos, es esto: hay solución. La solución es el Señor Jesucristo. La Biblia dice, porque cuando creemos en el Señor Jesucristo, cuando depositamos nuestra fe entera en el Señor Jesucristo, confiando en la obra que Él ha hecho por nosotros, Él es nuestro sustituto. Él murió por nosotros. Él no pecó, pero murió. No debía morir, porque la Biblia dice: el alma que pecare, esa morirá. Cristo no pecó, no debió morir aunque le metan 1000 espadas. No podía morir porque Él no tenía pecado, pero murió por tus pecados. Y la Biblia dice que si creemos en esa obra redentora, si le pedimos perdón, si confiamos plenamente en el Señor Jesucristo, hemos pasado de muerte a vida. Es decir, todo lo que has sembrado, el Señor está dispuesto a cosecharlo para Él mismo por medio del Señor Jesucristo. Y tú podrás cosechar como si hubieras sembrado en el Espíritu si recibes al Señor Jesucristo como tu único Salvador. Si haces eso, cosecharás vida eterna por la obra del Señor Jesucristo, no por tus obras. Pero Él pide que creas en Él como tu único Salvador. Termino con esto. Somos creyentes, hermanos. Somos hijos de Dios. Confía en Él. Dios es nuestro protector. Dios es el que cuida de nosotros. Y les ruego, hermanos, que entendamos que Él nos protege. Él nos cuida. Él es nuestro protector. Un día Él va a darnos todo lo que hemos confiado en Él. Entonces, hermanos, no tomemos decisiones en base a la carne, sino en base al Espíritu. ¿Y cómo es tomar decisiones en base al Espíritu? Es confiando plenamente en Él, dejando que Él nos guíe. Cada vez que tú dices: ¿qué debo hacer?, consúltale a Él. Mira si tus decisiones están en armonía con su palabra. Eso es tomar decisiones espirituales. Siembra en el Espíritu y del Espíritu segarás vida eterna y paz, dice el Señor.